Che, ¿te imaginas Nueva Orleans a fines del siglo XIX? Ah, sí, Una ciudad vibrante, llena de música. donde se mezclaban un montón de estilos, ¿no? Totalmente. Bandas de metales, orquestas de cuerdas. Todos compitiendo por la atención del público. En salones de baile como el famoso Globe Hall. Un verdadero crisol musical, sí. Y en medio de esa vorágine sonora, ¿cómo emerge una nueva forma de expresión, algo totalmente innovador? El jazz. ¿Cómo se dio esa alquimia? Esa es la pregunta que nos convoca hoy en esta inmersión profunda en esa época. Exactamente. En esa Nueva Orleans que vio nacer al jazz. Tal cual. No solo vamos a meternos en el contexto social, Claro. sino también en esa rivalidad entre los músicos criollos y los afroamericanos del Uptown. Una tensión que, curiosamente, fue clave para la creación de este sonido único. Totalmente. Para entender el nacimiento del jazz, hay que comprender esa tensión, esa fricción entre dos mundos musicales. Ajá. Por un lado, los criollos, Sí. con una formación musical más académica. Más tradicional. Muy apegados a las partituras y a la técnica. Y por el otro, los músicos afroamericanos del Uptown, Sí. con un enfoque más libre. Más improvisado. Más improvisado, sí. Con una energía arrolladora. Exacto. Para empezar a entender esa dinámica, me parece importante que nos ubiquemos en el contexto musical de Nueva Orleans en las décadas de 1880 y 1890. ¿Qué la hacía tan especial? Bueno, Nueva Orleans era una ciudad cosmopolita, un punto de encuentro de culturas, y eso se reflejaba en su música, imagínate. En cada esquina te encontrabas con una mezcla ecléctica de estilos, Impresionante. desde las bandas de metales que animaban los desfiles, Claro. hasta las orquestas de cuerdas que tocaban en los teatros. Sí, sí. Y a eso sumar la influencia de la música del Caribe, que también estaba presente. Era como un caldo de cultivo, ¿no? Sí. Una mezcla de influencias que preparó el terreno para que algo nuevo surgiera. Exacto. Y a eso hay que agregarle el papel fundamental que jugó el sur de Estados Unidos en la formación de músicos afroamericanos. Pensemos en las famosas bandas del Jenkins Orphanage de Charleston, que incluso llegaron a hacer giras por Europa. Wow. Sí, Eso sí que es trascender fronteras. totalmente. ¿Y qué otras influencias podemos mencionar? Bueno, también estaba la banda de W.C. Handy en Memphis, con su talentoso cornetista H. Qually Clark. Estas bandas eran semilleros de talento y demuestran la importancia que ya tenían los músicos afroamericanos en la escena musical del sur. Pero decíamos que Nueva Orleans tenía algo que la diferenciaba. Mencionaste a los criollos de color que dominaban la escena musical del Vieux Carré. ¿Quiénes eran exactamente? Los criollos de color eran descendientes de franceses y africanos y tenían una posición social particular en Nueva Orleans. ¿En qué sentido? Muchos de ellos habían recibido una educación musical formal Ajá. y se destacaban por su virtuosismo y su apego a la tradición europea. Eran los dueños de la escena musical de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces, la llegada de los músicos afroamericanos del Uptown, con su estilo más improvisado y menos académico, seguramente generó tensiones. Y sí, imagínate. Los músicos del Uptown no tenían la misma formación musical que los criollos, Claro. pero tenían una energía y una pasión que desbordaba. Sí, sí. Su música era visceral, llena de ritmo y de improvisación, Ajá. algo que resultaba chocante para los oídos de los criollos, acostumbrados a la precisión y al refinamiento. Claro, era como si estuvieran hablando dos idiomas musicales distintos. Exactamente, y esa diferencia, esa fricción, fue la que encendió la chispa que dio origen al jazz. Y podemos ubicar ese momento, esa chispa inicial, en un lugar y un tiempo específicos. Hay una noche que se considera clave en la historia del jazz. A ver. Una noche calurosa en el Globe Hall, donde una banda liderada por un joven cornetista llamado Buddy Bolden Ajá. decide romper con las convenciones ¿Qué hizo? y tocar una melodía popular de una manera totalmente nueva. ¿Y cómo era esa nueva manera? Era una interpretación reggae, con mucha improvisación, con una energía que desbordaba. Yeah. Los músicos no se limitaban a seguir la partitura, sino que la usaban como punto de partida para crear algo nuevo, algo propio. Imagínate la cara de los criollos que estaban ahí presentes. Les imagino totalmente escandalizados. Sin duda, para ellos esa música era un caos, un descontrol total. Un artículo de The Daily Picayune de 1898 describía la música de una banda del Uptown como un pandemonium de sonidos. Te da una idea del impacto que generaba. Es increíble cómo lo que para algunos era ruido, para otros era el sonido de una revolución musical. Y esa revolución no se limitó a Nueva Orleans. El impacto del jazz se extendió rápidamente por todo el sur de Estados Unidos. Músicos de otras ciudades, acostumbrados a tocar con partituras, se vieron obligados a aprender a improvisar para poder subirse al escenario con las bandas de Nueva Orleans. Era como si el jazz exigiera un nuevo tipo de músico, uno capaz de crear en el momento, sin ataduras a la partitura. Tal cual.
Y esa libertad creativa, esa energía arrolladora, era contagiosa. Incluso los músicos que venían de instituciones más tradicionales, como el Jenkins Orphanage, se vieron influenciados por la fuerza del jazz. O sea que el jazz no solo rompió con las normas musicales, sino que también generó un cambio en la forma de entender la música. Exactamente. El jazz no era solo un estilo musical, era una nueva forma de pensar la música, una nueva forma de relacionarse con ella. Y esa nueva forma, esa libertad, era irresistible. Y pensar que este nuevo sonido, esta revolución musical, nace en un contexto social complejo, en una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos. Claro, un capítulo oscuro de la historia que curiosamente también jugó un papel en la formación de esta nueva identidad musical. Te referís a la promulgación del Código Legislativo 111 en 1894. Exacto. Esta ley, que sometía a los criollos de color a las mismas restricciones que a otros afroamericanos, intensificó la competencia entre los músicos del Vieux Carré y los del Uptown. Es como si, de alguna manera, esa segregación hubiera forzado a estos dos mundos musicales a converger, ¿no? Al verse excluidos de las oportunidades que tradicionalmente disfrutaban los criollos, los músicos del Uptown tuvieron que buscar su propio espacio, Sí. crear su propia voz. Totalmente. Se vieron obligados a redoblar la apuesta, a diferenciarse aún más. Y esa voz, esa necesidad de expresión, se convirtió en el rugido del jazz. Ajá. Un rugido que no se quedó solo en Nueva Orleans, sino que se extendió rápidamente por todo el sur de Estados Unidos, atrayendo a músicos de otras ciudades que querían sumarse a esta nueva ola musical. ¿Y tenés algún ejemplo que ilustre este impacto? ¿Algún caso de un músico que haya tenido que adaptarse a esta nueva forma de tocar? Sí, claro. Hay una anécdota muy interesante sobre un músico de la Excelsior Brass Band de Mobile, Alabama. Este músico, acostumbrado a tocar con partituras, llegó a Nueva Orleans y se encontró con que acá la improvisación era la clave. Imagínate el choque cultural. Debió ser un desafío enorme para él, ¿no? Pasar de la rigidez de la partitura a la libertad de la improvisación. Sí, totalmente. De hecho, se dice que pasó meses aprendiendo a improvisar para poder tocar junto a las bandas locales. Wow. Era como si el jazz exigiera un nuevo tipo de músico. Sí. Uno capaz de crear música en el momento, sin ataduras. Un músico que no solo ejecutara notas, sino que también fuera un creador, un improvisador. Exactamente. Ya. Y esa libertad creativa era contagiosa, inspiradora. Incluso músicos provenientes de instituciones más tradicionales como el Jenkins Orphanage se vieron impactados por la energía del jazz. ¿Te acordás de la historia del cornetista del Jenkins Orphanage que tuvo una experiencia reveladora en 1916? Me parece que es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Sí, me acuerdo. Él estaba de gira por el sur con circos y espectáculos de juglares, pero fue en Houma, Luisiana, donde escuchó por primera vez a una banda de Nueva Orleans tocando jazz Ajá. y quedó fascinado. Describió la música como algo áspero, poderoso y, sobre todo, libre. Es como si el jazz le hubiera abierto las puertas a un nuevo mundo de posibilidades musicales. Una puerta a la libertad creativa, a la expresión individual. Totalmente. Y esa es la magia del jazz, su capacidad de romper barreras, de fusionar estilos y de dar rienda suelta a la creatividad individual. Y hablando de fusionar estilos, no podemos olvidar que Nueva Orleans era un crisol de culturas musicales. Tenías la influencia de los criollos, de los afroamericanos del Uptown, de las bandas de metales, de las orquestas de cuerdas, de la música del Caribe. Era una mezcla explosiva. Claro, una verdadera olla de fusión musical. Y todos esos ingredientes, todas esas influencias, contribuyeron a crear un caldo de cultivo único para el surgimiento del jazz. Pero a ver, si bien el jazz nació en Nueva Orleans, su evolución no se detuvo ahí, ¿no? Por supuesto que no. A medida que el jazz se expandía a otras ciudades, como Chicago y Nueva York, fue absorbiendo nuevas influencias, incorporando nuevos instrumentos y dando lugar a diferentes estilos. El jazz se convirtió en un género en constante movimiento, en constante evolución. Entonces, el jazz que conocemos hoy en día es el resultado de un largo proceso de transformación, de asimilación de nuevas ideas y nuevas sonoridades. Exacto. Y ese proceso continúa hasta el día de hoy. El jazz es un género vivo que sigue mutando y reinventándose a través de las generaciones de músicos que lo interpretan. Es increíble pensar que todo ese recorrido, toda esa historia, comenzó en las calles de Nueva Orleans, en esa mezcla única de culturas, rivalidades y ansias de innovación que se respiraba a principios del siglo XX. Es una historia fascinante, sin dudas. Una historia que nos muestra cómo la música puede surgir de los lugares más inesperados, desafiar las convenciones y convertirse en un lenguaje universal que trasciende fronteras y generaciones. Y en esa historia, esa rivalidad entre los criollos y los músicos del Uptown jugó un papel fundamental. Sin esa tensión, sin esa necesidad de diferenciarse,
Quizás el jazz no hubiera surgido con tanta fuerza, con tanta personalidad. Totalmente. Es como si la fricción entre esos dos mundos musicales hubiera generado la energía necesaria para dar a luz a algo revolucionario. Y no solo fue una revolución musical, ¿no? El jazz también tuvo un impacto social profundo, desafiando las normas raciales y sociales de la época. ¿En qué sentido? Contame más sobre eso. Bueno, imagínate que en una época donde la segregación racial era la norma, el jazz creó espacios donde personas de diferentes razas podían reunirse y disfrutar de la música juntos. Es increíble cómo la música puede romper barreras que a veces parecen infranqueables, ¿no? Totalmente. Los salones de baile de Nueva Orleans, por ejemplo, se convirtieron en puntos de encuentro para blancos y negros. Ajá. Algo impensable en otros contextos sociales de la época. O sea que el jazz no solo revolucionó la música, sino que también contribuyó a cambiar la sociedad. Exactamente. El jazz, con su mensaje de libertad, improvisación y expresión individual, resonó con fuerza en una sociedad que buscaba romper con las restricciones del pasado. Y ese mensaje sigue vigente hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Es como si el jazz nos recordara constantemente la importancia de la creatividad, de la innovación, de la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Y también nos invita a celebrar la diversidad, a encontrar la belleza en la fusión de diferentes estilos y tradiciones. Es una lección que podemos aplicar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. En el arte, en la ciencia, en la tecnología, En cualquier campo. en cualquier campo donde la creatividad sea esencial. Sin dudas, la tensión entre la tradición y la innovación es un motor fundamental para el progreso. Es como si la fricción entre lo establecido y lo nuevo generara la energía necesaria para crear, para avanzar. Es una buena metáfora. Me gustaría dejarle a nuestros oyentes una pregunta para que piensen. Dale. ¿De qué manera esa tensión entre lo establecido y lo nuevo está presente en sus propias vidas? ¿Cómo pueden desafiar las convenciones y encontrar su propia voz, su propio estilo? Es una pregunta que vale la pena explorar. Porque al igual que el jazz, la vida es una improvisación constante, una búsqueda de nuevas melodías, nuevos ritmos, nuevas formas de expresarnos y de conectarnos con el mundo que nos rodea. Quizás en esa búsqueda, en esa improvisación constante, descubramos algo tan mágico y revolucionario, como lo fue el jazz en su momento. Esa es la belleza de la vida, ¿no? La posibilidad de crear algo nuevo, algo único, algo que deje una huella en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el nacimiento del jazz. Esperamos que les haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.